Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Y hoy quiero estar con ustedes a través de la tecnología, a través de una forma de utilizar la tecnología, desarrollando en forma resumida la unidad 5 de nuestra materia contabilidad, que habla de los estados contables. Las capacidades son conocer el concepto de los estados contables y establecer las clases, en este caso de los estados contables básicos, analizar el concepto y la importancia del balance general, el estado de resultados también, distinguir las distintas maneras de presentación de los estados financieros y diseñar los principales estados contables en sus diversas formas. El contenido es bastante resumido, el concepto y las finalidades, ya sea del balance general, del estado de resultados y también de los otros estados contables. Y introduciéndonos en nuestra materia, entonces podemos decir que todas las empresas reúnen datos financieros sobre sus operaciones y reportan esta información en los estados contables para las partes interesadas. Los estados contables son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para la administración y otros interesados como los accionistas, acreedores y propietarios. También el fisco está interesado en los estados financieros de las empresas, puesto que ese es el comprobante para el cobro de los impuestos. Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán la siguiente información acerca de una entidad: activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas, las aportaciones de los propietarios y las distribuciones a los mismos en su condición de tales, y los flujos de efectivo. Se considera que la información a ser brindada en los estados financieros debe referirse a los siguientes aspectos del ente emisor: su situación patrimonial a la fecha de los estados, se refiere al balance general; un resumen de las causas del resultado asignable a ese lapso, se refiere al estado de resultados; la evolución de su patrimonio durante el periodo, se refiere al estado de evolución del patrimonio neto; la evolución de su situación financiera por el mismo periodo, se refiere al estado de fondos; y otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos e incertidumbres de los futuros flujos de fondos de los inversores. ¿Qué son los estados financieros? También denominados estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son documentos que debe preparar la empresa al terminar el ejercicio contable. El objetivo de los estados financieros es que con su preparación se presenta con el fin de presentar una revisión periódica o informe acerca del progreso de la administración y tratar sobre la situación de las inversiones en el negocio y los resultados obtenidos durante el periodo que se estudia. Para que nosotros podamos ver así el balance general, el estado de resultado o cualquier otro estado financiero o contable, eh, y hacernos la pregunta: ¿y cómo fue que esto, cómo es que aparecieron, cómo es que están aparecidos? Bueno, tres son los hechos, los tres son los elementos que permiten el origen de los estados financieros. Los hechos registrados se refieren a las cosas que ocurren dentro de la empresa y que afecta a su patrimonio. Las convenciones contables, que nosotros conocemos con el nombre de normas internacionales de información financiera o normas internacionales de contabilidad; y los juicios personales, que vienen a ser decisiones personales de los administradores o contadores que hacen relación a los estados financieros. Los principales estados financieros son cuatro.
el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Vamos a dar brevemente una visión panorámica de cada uno de ellos, ¿verdad? Especialmente el balance general y el estado de resultados. El balance general es un documento contable en el cual se refleja la situación patrimonial de una empresa en un momento determinado. Este documento recoge con la debida separación los bienes y derechos que forman el activo de la empresa y las obligaciones y fondos propios que forman su pasivo. Presenta la situación financiera o las condiciones de un negocio según son reflejadas por los registros contables. Contiene una lista del activo, pasivo y del capital del propietario a una fecha determinada. Sus partes son, como solíamos ver, ¿verdad? Tiene tres partes principales: el activo, el pasivo y el patrimonio neto. El activo es aquel rubro presentado por un saldo deudor que es o debería ser llevado adelante al cierre de los libros de contabilidad conforme a las reglas o principios contables. Es la parte en el cuadro que representa el balance, es la parte que se muestra en la parte izquierda del balance. Luego, ya en la parte derecha del balance está el pasivo. ¿Y qué es el pasivo? Se define como algo representado por un saldo acreedor que es o debería ser llevado adelante al cierre de los libros de contabilidad conforme a las reglas o principios contables. Básicamente nosotros conocemos al pasivo como las deudas u obligaciones que contrajo la empresa, ya sea con sus proveedores o con entidades financieras o con cualquier otra persona que le preste dinero. Y la tercera sección del balance general es el capital. ¿Y qué es el capital? El capital representa la cantidad de unidades netas monetarias aportadas por los propietarios del negocio y las ganancias obtenidas por los mismos. Recuerdan que nosotros solemos decir que el capital o patrimonio neto está conformado por tres tipos de cuentas: el capital, las reservas y los resultados. Y eso es lo que estamos diciendo acá. El patrimonio de una empresa, especialmente del balance general, existen tres formas básicas de presentarlas. La primera es la forma de cuenta, la segunda es la forma de reporte y la tercera es la forma de situación financiera. En la forma de cuenta, que está representada acá por el dibujo, el activo se muestra a la izquierda y el pasivo y el patrimonio o capital se muestra a la derecha en el dibujo. Esta forma de presentar facilita la comparación entre el activo circulante y el pasivo circulante por un lado, y el activo fijo con el pasivo y el capital por otro lado, ¿verdad? Esa es la ventaja de este sistema. Mientras que la forma de reporte, el activo se presenta primero o se escribe primero y debajo el pasivo, y restando el pasivo del activo se obtiene el patrimonio neto o capital. La ventaja de esta forma de reporte es que permite presentar estados financieros de varios periodos. Por ejemplo, si este es el estado financiero del 2019, nos permite ubicar acá el balance general del 2018, con lo cual nosotros podemos comparar fácilmente cuánto fue el activo del 2018 y cuánto es el activo del 2019, para ver si hubo aumento o disminución o ese tipo de análisis. Mientras que la tercera forma de presentar un balance es de la situación financiera y se hace a través de la siguiente fórmula:
se presenta el activo circulante, se le resta el pasivo circulante y con esto obtenemos el capital de trabajo. Al capital de trabajo le sumamos el activo no circulante, le restamos el pasivo no circulante y obtenemos el activo neto, que también se llama capital. Ahora ya entramos en el segundo estado contable, ¿verdad? El estado de resultados. Este muestra todos los rubros en donde se contabilizan los gastos y cargas de la explotación y los ingresos, lo cual permite establecer el resultado de operación o económico de la empresa en un periodo de tiempo determinado. Resumiendo, podemos decir que este es el estado que nos permite saber con certeza si en una empresa se obtuvo ganancia o si incurrió en pérdida en un ejercicio. Sus partes son, si nosotros vamos a analizar las partes del estado de resultados y lo hacemos desde el punto de vista de su confección, tiene dos secciones, el debe y el haber. El debe colocamos en la parte izquierda y el haber en la parte derecha. En el debe nosotros colocamos todas las cuentas con sus correspondientes importes de todas las cuentas que registraron los gastos o pérdidas que tuvo la empresa durante un ejercicio. Mientras que en el haber se colocan las cuentas que registraron las ganancias o ingresos que tuvo la empresa durante el ejercicio. El estado de resultado, cuando vamos cerrando, entonces cuando ya trajimos todas las cuentas, hicimos todos los ajustes, nunca sale igual, o sea, casi siempre. Con esto no estoy diciendo que nunca puede salir igual. Lógicamente que puede haber una, dentro de las posibilidades puede salir valores iguales, pero si no, entonces se da dos ecuaciones. Cuando la parte del debe hacia la izquierda, que registran los gastos, supera a la parte de la derecha, el haber, entonces quiere decir que la diferencia es una pérdida. Los gastos superaron a los ingresos y el saldo se coloca en el haber, o sea, hacia la derecha, para que las sumas totales sean iguales, porque lo que se tiene que dar es que el debe ser igual al haber para que se pueda cerrar el estado de resultados. En contrapartida, si la parte del haber, antes del cierre definitivo, si la parte del haber supera a la parte del debe, la diferencia es la utilidad y esta diferencia se coloca a la izquierda del estado de resultados para que pueda salir sumas iguales. Otros nombres que pueden ser utilizados para referirnos a este estado son estado demostrativo de pérdidas y ganancias, cuadro de pérdidas y ganancias, cuadro o estado de resultados. Otra forma de presentar es en forma de cuenta. Esta es la forma original y a la vez tradicional del estado de pérdidas y ganancias, también es llamado de un solo paso. Y es el esquema del debe y el haber. Y consta de dos secciones, una para la partida de ingresos, el haber a la derecha, y la otra para todos los gastos o ingresos del periodo, el debe a la izquierda. Esto visualizamos con el siguiente ejemplo. Comercial Joel José Jara S.A., nombre o razón social, estado de resultados, el periodo y la sección del debe y la sección del haber. Fíjense, por ejemplo, que acá al último dice utilidades no distribuidas. Entonces, esas utilidades no distribuidas es la diferencia antes de cerrar entre la resta de 415.534.749, que es el total del haber, menos la suma que dio hasta esta cuenta. Entonces la diferencia es 94.234. Eso se coloca ahí, utilidades no distribuidas, con lo cual la suma final entonces es igual
la suma total del debe es igual a la suma total del haber. La otra forma de presentar es a los fines de su publicación. Al mismo tiempo se utiliza a los fines del análisis de los estados financieros. Esta forma se deriva de la original presentada más arriba. Tampoco es única o estática, pero presenta en general la siguiente estructura. Entonces, razón social, Tácito González S.A., industria manufacturera, el nombre del estado, estado de pérdidas y ganancias, el periodo, por el año terminado el 31 de diciembre de 2019. Y voy a referirme netamente a las partes más importantes. Por ejemplo, ventas netas, este monto. Costo de lo vendido, este monto. A este se le resta esto y obtenemos la utilidad bruta. A la utilidad bruta le restamos los gastos de operación, constituidos en gastos de venta y gastos generales y administrativos, y obtenemos lo que se denomina la utilidad de operación. A esto le sumamos otros ingresos y le restamos otros gastos y obtenemos la utilidad del año antes del impuesto a la renta. A la utilidad antes del impuesto a la renta le restamos el impuesto a la renta y obtenemos lo que se denomina utilidad neta del año después del impuesto a la renta. En este caso, 11.690.500. A esta utilidad neta le sumamos las ganancias extraordinarias y le restamos las pérdidas extraordinarias y obtenemos nuestra utilidad final. Vamos a suponer que lo que estamos viendo fuese de la misma empresa analizada, fuese de la misma empresa comercial Joel José y Jara, ¿verdad? Entonces, al final, utilidades no distribuidas tendría que estar coincidiendo con esta utilidad neta y partidas extraordinarias del estado de resultados presentado a los fines, en la forma de a los fines del análisis de los estados contables, ¿verdad? Entonces acá no coincide, ¿por qué? Porque esta es de otra empresa y la que estábamos viendo pertenece a otra empresa. Cuando se presenta en esta forma, entonces hay algunas secciones que tenemos que tener en cuenta: los ingresos, el costo de ventas, los gastos operativos divididos en gastos de venta y gastos generales y administrativos, y acá nos muestra, ¿verdad?, cuáles son los componentes, cuáles son las cuentas que están clasificadas como gastos de venta. Luego los gastos generales y administrativos, también esto está todo en nuestro material, ¿verdad?, que cuentas lo que van en gastos generales y administrativos. La sección de otros ingresos y otros gastos, todo esto está en nuestro material. Y con eso entonces se cierra, ¿verdad?, vamos a decirle el estudio de las partes de las secciones en detalle del estado de resultados cuando se presenta en la forma de a los fines del análisis de los estados contables. Con esto entonces concluimos el estudio del estado de resultados y vamos a dar brevemente otros estados contables. ¿Por qué? Porque en unidades más adelante de nuestro programa están incluidos como contenido esto. Por eso entonces no damos así en forma detallada, vamos a decirle el concepto, los tipos y ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Por qué le llamamos otros estados contables? Porque para su diseño utilizan como insumo el balance general y el estado de resultados, a pesar de que están considerados junto a los citados como
estados contables básicos. Entonces podemos decir nosotros, así en forma arbitraria, que los estados originales son el balance general y el estado de resultados. Y ya son estados contables derivados, el, el estado de flujo efectivo, el estado de flujo de fondos, el estado de variación patrimonial. Eso podemos considerar como estados contables derivados de los dos principales. Con esto entonces terminamos la parte práctica de nuestra unidad, recordando que esta unidad está en la página número 65 de nuestro material de apoyo, ¿verdad? Este video que ustedes pueden ver está entonces junto con en la misma sección está la guía de trabajo de nuestra unidad, las fechas de entrega y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la atención, ¿verdad? Y espero que pasen un buen resto de jornada.